existe fue aceptado por el moderador. Allí se podría describir a más detalle, ¿sí? O sea, se podría decir, el moderador recibe una notificación de que hay un nuevo mensaje en la cola de moderación, el moderador accede a la cola de moderación, selecciona el nuevo mensaje pendiente, el sistema le muestra al moderador el nuevo mensaje, el moderador acepta el mensaje y el sistema publica el mensaje. ¿Ya? Errores inclusive que se están cometiendo aquí, ojo, fíjense que uno hasta puede criticarse a uno mismo, ¿no? Sobre todo cuando escribe ejemplos tirados de los pelos, ¿no? Y un poco forzados para clases. Esta frase sería interesante explicarla en dos, por lo menos desde mi punto de vista. Ustedes pueden opinar otra cosa. El moderador acepta el mensaje. Siguiente frase, respuesta a eso, 7. El sistema publica el mensaje para mantener el diálogo usuario-sistema. ¿Ya? De nuevo, esos son detalles quizás ya muy puntuales, muy personales, que quizás les sirvan, quizás no les sirvan. Cuando se sientan a escribir esto se van a dar cuenta de esas dificultades. ¿Okay? Flujo alternativo. Entonces, flujo alternativo. El flujo alternativo no describe todo el escenario, describe la particularidad de ese escenario alternativo que es distinta al escenario principal. Flujo alternativo, 4A. A ver, ¿qué era 4? El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena. 4A. El sistema comprueba la validez de los datos. Si los datos no son correctos, se avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija. ¿Se dan cuenta? Esto se puede describir de forma muy simple, muy a la ligera, muy descuidada un poco, o de forma un poquito más formal. Por ejemplo, yo pondría aquí quizás, podría poner escenario A, 2 puntos, datos incorrectos en la publicación. Entonces ahí uno sí pone 4A. El sistema comprueba la validez de los datos. Si los datos no son correctos, se avisa al actor de ellos permitiéndole que se los corrija y se salta al paso 3 del escenario principal. Es una forma quizás más clara de decirlo. En el caso de 7B, en realidad sí, aquí hay un error. Esto es obviamente otro paso 7 que se quedó pegado allí, hay que corregirlo. Pero en el caso de 7, por ejemplo, se podría decir escenario B. El moderador no acepta la publicación del mensaje. Ese es el nombre del escenario como tal. ¿Okay? Y entonces 7B, suponiendo que aquí sea acepta o lo que sea, el moderador, perdón, supongo que es 6B, el moderador rechaza el mensaje de modo que no es publicado, sino que es devuelto al usuario. ¿Ok? Entonces, de nuevo, fíjense que no hay una regla clara, digámoslo así, para yo redactar esto. Hay que pelear un poquito con eso, con las preferencias de cada quien y con la organización del grupo y con qué es lo que le gusta por consenso a todo el grupo. Viéndolo desde el punto de vista, así la forma de pensar cuando uno programa, el flujo normal podría ser el flujo que va corriendo el programa, ¿no? Y el flujo alternativo viene siendo como la excepción que se lanza. Se lanza una excepción de repente, entonces es capturada de la siguiente manera. Sí y no. O sea, fíjense en algo, miren, cuando uno escribe casos de uso, la recomendación es aislarse del cómo, lo más posible. Inclusive tratar de aislarse de la interfaz de usuario, del diseño de la interfaz de usuario lo más posible. Claro, la formación que traemos nosotros es de programadores e ingenieros, que yo creo que es la formación correcta. ¿Bien? Sin embargo, y el razonamiento que tú estás haciendo es muy lógico y tiene mucho sentido. Pero el error que estás cometiendo es que tienes que dejar a un lado por un momento la visión de programador. Porque yo te puedo decir, ¿y si yo no programo con excepciones? ¿Te das cuenta? Entonces ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Tu razonamiento es lógico, pero tienes que tratar de abstraerte un poco de eso. Miren, es imposible abstraerse completamente. Yo, por ejemplo, tengo la mala o la buena costumbre, eso es discutible, de organizar, de pensar junto con los casos de uso en términos de interfaz de usuario. Me es muy difícil separar las dos cosas. ¿Ya? Hay gente que lo hace, pero eso es ya cuestión de, o sea, quién está bien o quién está mal es muy relativo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues uno va pensando en la interfaz de usuario quizás un poquito y va soñando y disparando los casos de uso. Si eso les funciona, háganlo así.
¿Ya? Y se sienten cómodos, háganlo así. Estén preparados para ver los casos de uso que escribe otra persona, otra empresa u otra organización y para encontrar algo completamente distinto a lo que están acostumbrados a ver. Y para tener que sentarse a entender qué filosofía está usando esa empresa para escribir sus casos de uso y a interpretarlos. Eso a nosotros nos pasó. Una empresa nos manda los casos de uso, ¿okay?, para un outsourcing, y nosotros miramos los casos de uso y, o sea, simple y llanamente era algo totalmente distinto a lo que la forma en que nosotros escribíamos los casos de uso. ¿Okay? ¿Quién está correcto y quién está incorrecto? Eso es muy relativo. Lo que tuvimos que hacer fue tener una conversación, discutir, leer los documentos, meditarlo un poco, etc. Hablar un poco y decir lo que pensábamos, y hasta que logramos entender cómo es que ellos describían los casos de uso. Entonces, claro, o sea, en la empresa, por ejemplo, todos estábamos acostumbrados a una manera de escribir casos de uso y todos lo entendíamos. El caso de uso que escribió un colega realmente no difería mucho en estilo del caso de uso que podía escribir yo. Y eso en general en la organización. Hoy teníamos ya mucho tiempo trabajando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, bueno, esto puede cambiar. Poscondiciones, fíjense. Esta es la poscondición, y esto falta aquí, del flujo feliz. ¿Se dan cuenta? La poscondición del flujo feliz, y valdría la pena, poscondición del flujo normal, el mensaje ha sido almacenado en el sistema y fue publicado. Poscondición del flujo, por ejemplo, 7B, que ya está terminando el caso de uso del proceso, el mensaje fue rechazado y fue devuelto al usuario. Esa es la poscondición. ¿Okay? Quizás valdría la pena poner una poscondición del escenario A. No, porque realmente lo que estoy allí es iterando, devolviéndole el mensaje al usuario para que él vuelva a hacer el proceso. Depende de cómo lo planteen. ¿Sí? Bien. Como les decía, en general hay muchas variaciones sobre cómo se puede describir un caso de uso. Muchas. Y UML no define ningún estándar al respecto, para bien o para mal. Entonces seleccione o diseñe una o más plantillas que considere adecuadas para sus necesidades. Hay software inclusive que les permite registrar los casos de uso en un sistema y tener el documento completo. Y tiene los campos ya predefinidos y pueden añadir campos adicionales, etc. Lo pueden buscar, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que en este curso es más fácil quizás trabajar a mano, ¿no? Pueden hacerse una planilla en Excel si gustan, y perfectamente lo pueden escribir en Excel. Pueden imprimir una planilla y describirla a mano. Pueden imprimir un documento, hacer una planilla en Word y describirla en Word. O sea, realmente lo importante es que se sientan cómodos con el mecanismo y que en verdad sea un caso de uso, ¿vale? Entonces, bueno, diseñen las planillas acorde a sus necesidades. La otra cosa importante, si diseñan una plantilla, una planilla, sepan para qué sirve cada campo, y esto lo viví, argumenten sobre su utilidad y sean coherentes en el uso de eso a lo largo de todas las planillas. Fíjense que si vamos a generar 50 planillas de casos de uso y no somos coherentes, el resultado va a ser un arroz con mango. ¿Bien? Entonces, cuando yo digo ser coherente, esto me pasó, por ejemplo, ¿no? Estábamos trabajando en una empresa como consultores y había que definir unos casos de uso muy especiales. Para definir esos casos de uso especiales se definió una plantilla especial, y esa plantilla especial tenía ciertos campos especiales. Entonces nos pusimos de acuerdo brevemente sobre cuáles eran los campos. El error fue quizás no poner por escrito qué es cada campo, y empezamos a definirlo. De allí salieron cerca de, no sé, 140 plantillas de esas en particular, ¿no? Entonces el problema es que a mí me tocó el triste trabajo de validar y de revisar las plantillas que generaba la gente. Y fue un dolor de cabeza porque en unas plantillas usaban uno de los campos para algo y en otras uno se daba cuenta que lo estaban usando para otra cosa. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Entonces el equipo que diseñó sus propias plantillas realmente no tenía una coherencia de qué era lo que significaba cada entrada en la plantilla. Ahí hay un error grave. Bien, entonces si diseñan una plantilla, definan eso bien, sean coherentes en el uso de esos campos y argumenten sobre la utilidad. Si hay un campo que no está siendo útil, quítenlo. Y no lo quiten en una, quítenlo en todas. Coherencia. Vale. Por ejemplo, en la plantilla anterior sería bueno, se podría añadir un campo prioridad. Nosotros vamos a tener la prioridad en las historias de usuario, pero si quieren añadir un campo prioridad, se puede añadir. ¿Ok?
Hay otros, discúlpenme un segundo, yo juraría que tenía otros campos. Bueno, pueden añadir un campo prioridad, pueden añadir un campo para control de cambios, pueden añadir cualquier campo que consideren necesario y que consideren importante. Bien, vamos a seguir. Entonces, bueno, ahora ya tenemos la idea clara de que es un caso de uso. Vamos a conversar sobre cómo se desarrolla un modelo de casos de uso. Entonces, esto es un poquito la filosofía de las cosas que uno tiene que pensar para desarrollar ese modelo. Así como en bases de datos, me vuelven a disculpar la referencia cruzada, uno piensa primero en las entidades y después piensa en los vínculos y quizás después en los atributos. Bueno, aquí podemos trabajar de una manera similar, ¿no? Entonces, fíjense, antes de hacer los casos de uso, es necesario tratar de entender los requisitos del sistema. Eso es como aquello que yo siempre he dicho: antes de sentarse a escribir código, por favor encienda su cerebro. ¿Ya? Entonces, si ustedes no entienden los requisitos del sistema, pueden tener la mejor herramienta para dibujar los casos de uso y no van a poder dibujar los casos de uso. Entiendan los requisitos. Traten de expresar lo que el sistema debe hacer. ¿Okay? El sistema debe permitir a los usuarios registrarse. Eso es un requisito, eso es una historia de usuario, ¿se dan cuenta? El administrador debe poder validar las peticiones de registro antes de que los usuarios puedan publicar nuevos mensajes. Allí hay historias de usuario, allí hay requisitos, y uno tiene que entenderlos. En base a eso, o sea, en base a toda esa tormenta de ideas, a esas conversaciones, traten de responder algunas preguntas. Por ejemplo, ok, ¿cuáles son las tareas de los actores involucrados? Esos actores, ¿qué tienen que hacer? Acaban de conversar con un actor, acaban de conversar con un empleado. ¿Qué tiene que hacer ese empleado frente al sistema? ¿Qué tareas? Y enumérenlas. ¿Ok? Yo, por ejemplo, ya vamos a ver los diagramas. Yo utilizo los diagramas para eso. Yo parto con el diagrama, empiezo con el diagrama porque me permite lanzar ideas rápidamente en un canvas, dibujarlas y pensar sobre esas ideas, moverlas, subirlas, bajarlas, etc. Y después pienso quizás en las plantillas. Entonces, ¿qué tareas tienen que hacer los actores? ¿Qué datos o qué información debe crear, guardar, modificar, destruir, leer un actor? Porque eso les puede ayudar a entender qué tareas tienen que hacer ese actor en particular. Y a lo largo de todo este proceso ustedes empiezan a identificar actores. Se van dando cuenta que aquí hay un actor extra que no habían considerado, que no sabían que existía. Ah, ok, pum, lo añado. Nuestros sistemas van a ser muy simples en cuanto a los actores. Realmente nosotros vamos a tener un usuario que no está registrado, normalmente un usuario registrado, y hasta allí básicamente hemos llegado con los actores, ¿no? Entonces no vamos a tener buena experiencia en ese sentido. Pero pueden tener sistemas donde hay muchos más actores y hay que identificarlos. ¿Okay? Fíjense, el actor debe informar al sistema de cambios externos ocurridos. Por ejemplo, ustedes pueden tener una situación en la que van a automatizar un sistema de producción y tienen que tener algún mecanismo para que si la máquina se paró, el actor lo notifique a la gerencia. Ojo, estoy inventando, ¿ya? Entonces, esa notificación a la gerencia, ¿cómo se hace en este momento? Con un documento. Bueno, pero eso es un evento externo. Si automatizamos todo el proceso de producción, el actor quizás ya no se lo notifica con un documento a la gerencia, sino que le notifica de esa ocurrencia al sistema en sí mismo. ¿Okay? Entonces es un evento externo. ¿Debe el sistema informar al actor, a algún actor, de cambios internos? Por ejemplo, si se registra un nuevo usuario y el mecanismo es que el administrador active los usuarios, debe informar el sistema al actor, al administrador, que se registró un nuevo usuario.